Hola chicos, transitando la parte final de esta secuencia que vinimos desarrollando, vamos a ver el último tema que nos queda por conocer, que es la descomposición de una fuerza. Esta consiste en lo contrario a lo que aprendimos el otro día, es decir, en la clase anterior vimos cómo de dos fuerzas o más las podíamos ir sumando y obtener la resultante que era la suma total de todas esas fuerzas. Ahora, en este proceso, yo voy a conocer la resultante de un problema que podría ser llamada también peso, y lo que quiero averiguar es cuáles son las fuerzas que están componiendo esa resultante. Se trata de un pizarrón que está colgando de una pared de dos cables o cuerdas. Yo les voy a dar el valor del peso del pizarrón, que es 17,5 newtons. Recuerden que siempre el peso se dibuja hacia abajo, el peso de un objeto, porque por la fuerza de gravedad todos los cuerpos tienden a ir hacia el centro de la Tierra, por lo tanto el peso siempre se grafica hacia abajo. Y las cuerdas de separación con respecto a esa fuerza-peso forman ángulos llamados alfa, beta, el nombre que le quieran dar, y lo que yo voy a tener que averiguar es cuánta fuerza soporta el cable 1 o el cable 2 para poder sostener el pizarrón en esa posición. Para poder graficar eso, primero tengo que establecer con la escala cuál es el tamaño con el cual voy a graficar el peso o resultante. En este caso, mi escala es 1 en 5, 1 centímetro, 5 newtons, por lo tanto, esta cantidad de newtons, 17,5, se van a representar con 3,5 centímetros. Lo primero que van a marcar es eso, la fuerza-peso hacia el centro de la Tierra. Recuerden que yo utilizo una escala especial para que se pueda apreciar bien el dibujo en la pizarra. Ustedes tienen que trabajar siempre en centímetros como lo venían haciendo anteriormente. A este le voy a poner la P de peso o la R de resultante, como ustedes prefieran. Luego van a marcar los ángulos a los cuales se encuentran cada una de las cuerdas que se separan de la resultante o peso. Un ángulo es de 40 grados y el otro de 50. Siempre los ángulos tienen que estar marcados en función al objeto, o sea, en este caso sería mi pizarrón. La punta del objeto va a coincidir con el centro del eje del transportador. Lo voy a poner de esta manera y el ángulo que mira hacia este lado voy a hacer la lectura de los grados del lado de adentro. Voy a tomar alfa para este lado, que era de 40 grados. Es indistinto que marquen alfa hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso lo pueden cambiar ustedes tranquilamente. Y voy a marcar esta fuerza que va a ser el cable, que como yo no sé cuál es su valor definitivo, voy a trazar una línea sin un valor fijo. Coloco acá la regla y trazo la línea sin un valor determinado. Y le voy a poner acá ángulo alfa. Ahora del otro lado voy a medir el segundo ángulo. Voy a poner el transportador de esta manera también, pero mirando hacia aquel lado, coincidiendo el centro del transportador donde inicia la fuerza peso. Y ahora voy a medir beta. Beta valía 50 grados. Mido de la parte interna del ángulo 50 grados, que sería acá. De este lado voy a usar la parte interna del transportador. Y del otro lado voy a usar la parte externa del transportador, que es lo que hice recién. Marqué también los puntos y ahora voy a trazar la recta que también, como no conozco cuál es el valor de esta fuerza, va a tener un valor indeterminado. Y le voy a poner ángulo beta. Lo que voy a hacer ahora para resolver este problema es también trasladando vectores, que es lo que veníamos haciendo en todos los trabajos hasta el momento. ¿Qué voy a trasladar? Voy a trasladar el vector este, que no tiene nombre, después lo voy a llamar F1 o F2, que también eso es indistinto. Voy a poner encima de él la regla y voy a poner debajo el elemento de apoyo, como hacemos siempre. Primero coloco bien la regla que coincide con la orientación del vector que voy a trasladar y debajo la regla de apoyo. La de apoyo la dejo quieta, muevo la de arriba hasta encontrar la flecha de la fuerza peso resultante. Una vez que yo encuentre la flecha esa, ahí voy a detener el movimiento
Y voy a marcar el primer vector, que va a ser este. Donde corta la recta que yo trasladé, hasta acá, todo esto va a ser uno de los cables, que lo puedo llamar F1 o lo puedo llamar F2. Cualquiera de ustedes a lo mejor no coincide con el otro, porque puede llamarlo a algunos F1 y a este F2. Es indistinto, lo importante es que esté bien marcado. Y ahora voy a hacer el otro traslado. El otro traslado voy a poner la regla en el vector que no trasladé recién, o sea, en este. Voy a tomar su inclinación. Debajo voy a poner la base, que es la otra regla. Y una vez que esté bien colocado, voy a iniciar el movimiento. En este caso voy a bajar de nuevo hasta encontrar la flecha de la resultante o peso. Voy a volver a mover mi regla porque no me alcanzó el espacio. Y ahora voy a mover hasta encontrar la flecha. Una vez que encontré la flecha, trazo la línea. Y esta línea no tiene que quedar ahí, sino que lo tiene que sobrepasar de esta manera. Y en este punto de unión se formó el otro vector. Si yo todo esto lo llamé F1, a todo esto lo voy a llamar F2. De esa manera, fíjense, se formó un paralelogramo. Por lo tanto, si este es F1, este vector que me quedó acá abajo va a ser F1'. Y si este llamé F2, el vector que me quedó formado acá abajo va a ser F2'. Finalmente vamos a conocer el valor de la fuerza 1 y de la fuerza 2, que serían las fuerzas que realizan cada uno de los cables. Para ello vamos a tomar el valor en centímetros de ambas fuerzas. Cada uno va a medir con su regla. Yo en este caso, acuérdense que estoy aplicando una escala especial. Mi fuerza 1 mide 2,2 centímetros. Y mido mi fuerza 2. Mi fuerza 2 va a medir 2,7 centímetros aplicando la escala especial. Y luego, una vez que yo obtuve los centímetros de ambas fuerzas, para poder transformar ese valor en centímetros en unidad de fuerza, o sea, newton, dina o kilogramos fuerza, voy a aplicar la misma escala que utilicé para graficar el peso, la voy a aplicar para saber el valor de las fuerzas. De la siguiente manera: 1 centímetro representaban 5 newtons. En el caso de la F1, 2,2 centímetros van a representar X newtons. 2,2 por 5 dividido 1 me da 11 newtons. O sea que la fuerza que hace el cable 1 va a ser de 11 newtons. Y en el caso de la fuerza 2 voy a hacer el mismo procedimiento. 1 centímetro representan 5 newtons. Los 2,7 centímetros van a ser X newtons. 2,7 por 5 dividido 1 me da 13,5 newtons. Es decir, que el cable que está en la fuerza 2 está haciendo una fuerza de 13,5 newtons. De esta manera descubrí el valor de la fuerza que hace el cable 1 y el valor de la fuerza que hace el cable 2. Así se resuelve un problema de descomposición de una fuerza. Cualquiera sea la situación problemática, la fuerza peso va a ir graficada hacia abajo, luego medimos los ángulos, uno hacia cada lado de esa fuerza peso, y finalmente trasladamos los vectores hasta obtener un paralelogramo.